Buenos días, gracias por continuarse informando a través de su canal One World en YouTube. Estamos llevando esta transmisión a todos los habitantes del territorio nacional en cada uno de los 14 departamentos, también a todos los salvadoreños y salvadoreñas en cualquier ciudad de los Estados Unidos donde se encuentren, en Europa, en Australia. Un saludo a todos y a todas. Vamos esta mañana a continuar con esta conversación importante para estar dando a conocer y recibir retroalimentación también de lo que ocurre en El Salvador, de lo que ocurre en el mundo, porque la verdad es que el mundo tiene que ver con El Salvador y El Salvador está inserto, sobre todo en estos tiempos de tanta tecnología y de tanta emergencia. Vamos a conversar con el licenciado Apolonio Tovar, procurador para la defensa de los derechos humanos. Licenciado Apolonio Tovar, muy buenos días. Buenos días, Guido. Un enorme placer estar nuevamente contigo a través de este medio. Un saludo especial a toda la población que nos escucha y ve a través de las diferentes plataformas digitales. Procurador, ya vamos marcando 4 meses de la emergencia por el COVID-19 y creo que es muy importante darse cuenta la necesidad de que cada uno de los sectores, de las instituciones que conforman la sociedad salvadoreña y mundial, comenzando por la familia, tenemos una gran responsabilidad para estar insertos en lo que es la democracia que hemos venido construyendo, para evitar su retroceso y por supuesto para ver hacia adelante. Creo de que han habido instituciones que se han pronunciado correctamente. Aquí hay que felicitar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Todas las instituciones lo han hecho más que otras. Hay que rescatar también el trabajo que ha hecho la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, y creo que cuánto nos hace falta por aprender aún de esta situación. Procurador, quisiera comenzar en primer lugar que nos diera su punto de vista cómo el COVID-19 ha venido a ser una prueba de fuego para el proceso democrático que hemos venido construyendo y sobre todo qué tan sensible continúan siendo los derechos humanos en nuestro país, El Salvador. Bueno, y justamente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, la pandemia generada por el COVID-19 ha puesto a prueba los diferentes sistemas democráticos. Estos sistemas que buscan mantener equilibrio en el ejercicio del poder por parte de las diferentes autoridades que gobiernan los diferentes países. Para El Salvador, para nadie es un secreto que desde 1992, después de la firma de acuerdos de paz, El Salvador comenzó una etapa distinta o una etapa de democracia representativa, porque todavía no hemos alcanzado niveles altos en que la población puede participar directamente de la toma de decisiones. Todavía no tenemos el referéndum, todavía no tenemos el plebiscito, todavía no tenemos la revocatoria de mandato, que son figuras que pudieran generar una participación directa de la población, pero con los niveles de representatividad que se generan a través de los diferentes pensamientos políticos que están en la Asamblea Legislativa, en el órgano ejecutivo y en el órgano judicial, se ha comenzado a caminar en un sistema democrático joven, ¿verdad? Y por su juventud también está propensa a decaer. Sin embargo, desde 1989 para acá, se han generado, sin lugar a duda, transiciones en el ejercicio del poder de una manera ordenada, de una manera limpia y de una manera incuestionable, que ha sido logrado a través de las elecciones libres y populares. Esto no queda ninguna duda. Y producto de ello es que desde el 89, cuando pierde la República, el Partido de Democracia Cristiana asume la Alianza Republicana Nacionalista y para 2009 asume el Frente Farabundo Martín y para 2019 asume la Gran Alianza liderada
con un candidato a la presidencia que no es propio de sus filas, pero que al fin con esa bandera llegó al Ejecutivo. Es decir, hemos transitado de diferentes puntos ideológicos hasta lo que tenemos ahora. Sin embargo, después de veintitantos años de vivir en una paz formal a partir del cese del conflicto armado, en este gobierno las instituciones se han visto debilitadas, más de lo normal. Y podemos comenzar no con el COVID-19 como tal en El Salvador, sino con una conducta reprochable ocurrida en febrero de este año, en que ustedes recordarán, la Asamblea Legislativa fue altamente militarizada y ocupado el puesto de presidente de la Asamblea por el presidente del Ejecutivo. Es decir, un presidente un presidente del Ejecutivo utilizando el puesto que le corresponde, lo que corresponde al presidente del Legislativo, cosa que jamás se había visto. Por supuesto que a eso antecedió una serie de discursos de confrontación masiva, una serie de discursos en que hacía llamar al ejercicio del derecho a la insurrección, cuando los supuestos tácticos y jurídicos para ello no estaban establecidos, y se comenzó a generar una duda, una incertidumbre sobre lo que las instituciones democráticas podían hacer. Con el ingreso real de la pandemia de COVID-19 en El Salvador, con los primeros casos ahí por marzo, finales de marzo, y la cuarentena nacional que se genera a partir del 21 de marzo, era necesario, eso hay que reconocerlo, era necesario la toma de medidas que permitieran la contención del virus. Y para ello era necesario también la generación de una normativa que permitiera el abordaje de alguna manera limitante en la población. Pero esa normativa, en el ámbito de la constitucionalidad, requería que fuese emitida por el órgano encargado de emitir las normas, que es la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se generaron algunos decretos legislativos como el 593 y 594, que particularmente siempre pone el 594 y dije que no era necesario en ese momento. Luego se emitió el 611, dije igual que no era necesario. Y se emitió una serie de decretos ejecutivos que contenían limitaciones a derechos. Esas limitaciones de derechos provocaron que algunos miembros de la sociedad salvadoreña instara o activara las instituciones de control como la Sala de lo Constitucional. Y luego del proceso respectivo que establece la Ley de Procedimientos Constitucionales, la Sala concluye diciendo el 8 de junio que todos los decretos ejecutivos, todos son inconstitucionales. Y que 3 de los emitidos por la Asamblea lo son, como es el 594, 611 y, si no me equivoco, 639. Esto indica no que se le haya quitado facultades al órgano legislativo, sino que la institución de control de constitucionalidad les dijo que esos decretos contenían disposiciones que no estaban de acuerdo con la normativa constitucional y por eso los expulsó. Lo que le está diciendo entonces es, emitan una norma que regule la actuación de la población salvadoreña en esta pandemia, pero que esa norma esté dentro de los cánones constitucionales de nuestro sistema. Por ejemplo, si van a detener personas, no puede ordenarse una detención de personas en un decreto ejecutivo, sino que tiene que ser en un decreto legislativo, en donde deben establecerse los supuestos objetivos claros y sin ambigüedades bajo los cuales va a proceder esa detención. Si se van a generar estados de emergencia, que los haga la DEA, y solo si esta no está reunida o no se puede, que lo puede declarar el órgano ejecutivo. Es decir, lo que la Sala ha hecho como ente contralor, como ente de control en un sistema de pesos y contrapesos del que tenemos en El Salvador, es fijar los límites de cada uno de ellos, fijar el límite en la actuación. Acordemos que los funcionarios públicos no tenemos más facultades que los que la Constitución nos. Por lo tanto, el haber hecho todo este gama de decretos ejecutivos y decretos legislativos que fueron expulsados del sistema jurídico nuestro por ser inconstitucionales, denota que los sistemas democráticos nuestros están frágiles y que con facilidad nos saltamos nuestra función. Con facilidad hacemos algo que no nos está permitido.
Y peor aún, como ocurrió en este país, ustedes recordarán, en que el máximo líder de acá, que es el presidente de la República, dijo desconocer a las resoluciones. En un principio dijo que no las iba a atender. Me refiero a las medidas cautelares. Esta última resolución pues dijo que sí la iba a acatar, aun cuando se ha generado una cadenita de discursos, de comentarios, de alto contenido negativo hacia los funcionarios de la Sala Constitucional, hacia las instituciones que ejercemos algún grado de control, desmejorando o desacreditando o queriendo invisibilizar el trabajo que se hace. Cuando lo que todas estas instituciones en su conjunto hacemos es velar porque se respete la institucionalidad, velar porque se respete la Constitución y porque cada funcionario haga lo que la misma Constitución le permite. Licenciado Apolonio Tovar, se dice que si no hay una adecuada alimentación, si hay automedicación, si no hay salubridad, si no hay medio ambiente, si hay exceso de bebidas alcohólicas y drogas, todo eso se traducirá en un problema de salud. Si no se respetan los pesos y contrapesos y se llega a concentrar poder, realmente esto se traduce en violación a los derechos humanos. ¿Cómo dejar claro esto en la población salvadoreña? De que tenemos que ser muy vigilantes, que es en la separación de poderes, que es en los pesos y contrapesos, que es evitando la concentración de poder, como los derechos humanos se van a ver más robustecidos. Bueno, yo creo que algo que le hace falta y que se ha venido trabajando, pero creo yo que es necesario un poco más, es generar cultura política. Cuando decimos esto es que la población reconozca el funcionamiento de un sistema político, el funcionamiento de un sistema democrático y sobre todo la forma de gobierno de un país. Digo esto porque aquí hay que hacer el análisis retrospectivo, ser objetivos en lo que digamos, indistintamente lo que vaya a ocurrir. Porque vea usted, yo entiendo a la población hoy día cuando dicen los mismos de siempre, son corruptos, no trabajaron por el pueblo. Y ese discurso se traduce en un descontento generalizado hacia los últimos gobiernos de El Salvador. Y digo los últimos gobiernos porque solo se gobiernos de la década de Arena y las 2 décadas de Arena y la década que gobernó el FMLN. La población que hoy está en apto para votar, la mayor cantidad de jóvenes entre los 18 y los 35 años. Esa población es la que ha crecido después de estos gobiernos. Entonces yo entiendo a la población porque estos gobiernos, digo yo, no sentaron bases de una educación o de una cultura política que nos hiciese conocer primero la grave crisis que pasó El Salvador durante la década del conflicto armado, las grandes afectaciones de derechos humanos que ocurrieron en esa década y las atrocidades que se daban porque no hubiera una institución de derechos humanos que velara por la protección de los derechos de la población, y que ahora, en un estado de aparente paz, los derechos humanos se convierten en una institución contralora o vigilante de la actividad del Estado persona. Pero eso en un contexto de posguerra es entendible allá por 93, 94, pero ahora, tantos años después, es tanto como cuestionable porque no se tiene lo que ocurría, que era el evidente abuso de autoridad por parte de los grupos de seguridad. Entonces, hoy día, la población ve descontento de todos estos gobiernos y llega a la plataforma política un personaje que reúne todo este descontento y lo convierte en un discurso que le favorece para arribar al poder, lo cual es válido y legítimo. Entonces, es comprensible que la población esté con este resentimiento pasado, hacia el pasado de los últimos 30 años.
y es comprensible que ahora entonces vea como una injerencia de parte de instituciones de derechos humanos que se cuestionan unas actuaciones que hace el gobierno, porque no se observa o se utiliza la verdadera afectación. Por ejemplo, si nosotros decimos como institución de derechos humanos que debe atenderse con dignidad a las personas que llegan a los diferentes unidades de salud y hospital o red hospitalaria de El Salvador, la respuesta inmediata de la población que está molesta y comprensible es, pero si así ha sido los últimos 30 años, ¿y por qué entonces no dijeron nada? Seguramente se dijo, pero seguramente también no se tomaron las medidas para superar esas situaciones. Entonces, ahora, ante un presidente que goza de alta popularidad, emitir un pronunciamiento, emitir un comunicado que vaya en contra de una medida adoptada es altamente cuestionada. Y es entendible desde la óptica de la inconformidad que hemos mencionado, pero no es comprensible cuando la sometemos a un análisis técnico jurídico de las actuaciones que están haciendo. Esto es porque justamente al no respetar la institucionalidad democrática de un país, al no respetar las reglas de pesos y contrapesos, al crear discursos de odio en funcionarios que ejercen contraloría institucional, el caso de Corte de Cuentas, Sala Constitucional, Instituto de Acceso a la Información, Fiscalía, TDDH, al atacar este tipo de instituciones está atacando la institucionalidad democrática del país y está de alguna manera cuestionando la contraloría que hay, como también se cuestiona la contraloría social que viene desde las organizaciones de sociedad civil. Entonces, todo este sistema de ataque a este tipo de institución, todo se puede justificar por ese descontento generado de las últimas décadas. Un amigo a la población, nosotros hemos encontrado a la población ya con la mecha cortita y tenemos que tratarla diferente. Debemos entender que la gente está inconforme durante las últimas administraciones, pero también debemos trabajar para hacerles entender que la acumulación de poder en una sola persona o en un solo órgano no es viable con un sistema republicano como que tiene El Salvador, sino debe estar repartido de tal suerte que los tres poderes principales se controlen unos a otros para mantener los equilibrios de poder y que los límites que establece la Constitución, que son los derechos de la población, se hagan efectivos ante el ejercicio de poder que ejercen las autoridades de gobierno. Esa educación, eso es parte de la educación que debe tener el pueblo salvadoreño, y ahí es donde creo yo que las instituciones de control debemos llegar a educar a la población para que la población entienda que no es que se cuestione la administración pública por el simple hecho de cuestionar o sino para salvaguardar el sistema democrático que permite el libre ejercicio de las libertades, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, la libertad de contratación, todas esas libertades de elegir nuestra educación, de elegir a dónde voy, dónde me quedo, todo ese tipo de libertades es la que estamos protegiendo al cuestionar alguna actividad del Estado frente a los administrados, cuando creemos que genera conflicto con la institucionalidad democrática que tenemos. Creo que debe de generarse una claridad en que todo lo bueno de acá en adelante, pero realmente nunca retroceder. Eso no se puede permitir. Hay que generar cosas buenas, pero nunca retroceder. Usted ha dicho dos cosas en esta última intervención que son extremadamente buenas de continuar analizando, señor procurador. Por ejemplo, cuando usted dice, vamos a pensar que el presidente de la República conoce la problemática salvadoreña. Lo que no se vale es que se sistematice y se aproveche para generar odio, para generar descontento sin ningún objetivo. Y también hay que decir lo que usted mencionaba sobre la falta de cultura política, y ahí sí, si hablamos luego de la firma de los acuerdos de paz, ahí sí hay que echarle la culpa a los gobiernos de Arena y a los gobiernos del FMLN, porque no se aprovechó para generar cultura política. Arena no lo iba a hacer,
pero el FMLN tampoco no se cambió la currícula educativa, no se enseña, la gente no conoce los procesos. La gente que nazca dentro de 10 años tiene la obligación a través del sistema educativo de conocer qué es lo que pasó en 1932. Hay que conocer la memoria histórica porque creo yo de que es lamentable. En la década de los años 60, 70, 80, el pueblo luchó para generar nueva institucionalidad y para generar democracia. Y luego de la firma de los acuerdos de paz, se generó institucionalidad. Muchas instituciones se crearon, nuevas instituciones, se quitaron otras, se cambiaron otras, 34 reformas a la Constitución. Se luchó por eso. ¿Cómo es posible que ahorita se le esté metiendo en la cabeza al pueblo salvadoreño que la Constitución no sirve, que las leyes no sirven, que los diputados no sirven, que la Corte Suprema de Justicia no sirve, que el fiscal no sirve, que la Procuraduría no sirve? No se vale porque realmente eso es una medicina que va a salir peor que la enfermedad. Desde luego, yo es lo que yo he dicho. Como usted dijo, se traduce en que pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Y le hemos oído tantas veces. El Salvador ha sufrido discriminación, desalojo, despojos, marginación, exclusión, desde que nos acordamos. Y el hecho reciente que tenemos en la memoria al menos de 1932. Y de ahí para acá es una serie de acontecimientos que han venido marcando la historia de este país, buscando alcanzar un sistema democrático que permita niveles de igualdad, niveles de equidad, de solidaridad de la gente. Pero llegamos a un momento en que no se pudo contener más el diálogo y se llegó al conflicto armado. El conflicto armado, si algo permitió, y hay que decirlo con toda libertad, es que yo podemos con toda tranquilidad de este tema. Yo después de acá tengo un temor que me van a venir a traer y voy a terminar desaparecido por estar conversando y diciendo estos temas. Antes del conflicto armado eso no se podía. La libertad de expresión, la libertad de asociación son derechos que se consagraron a raíz de la instalación de ese conflicto que se generó en la década de los 80. Y eso lo debemos entender los salvadoreños y debemos transmitirlo. Pero eso es lo que no ha habido. No generó, dice, una currícula que se llama Historia del Salvador Real. ¿Te recuerdas? Se crearon 2 libros de Historia del Salvador, un rojo y un azul, que contenían rasgos sesgados sobre la historia de este país. Pero no hay una transmisión a las nuevas generaciones de la historia de este país para que conozcan lo que ha ocurrido y por qué estamos ahora hablando de defender el Estado democrático y constitucional. Primero porque no se tenía. Que las reformas que se generaron en el 92 abrieron la posibilidad para que estuviésemos hablando ahora con libertad de toda esta situación. Luego, porque lo hemos sostenido, lo hemos logrado mantener en las últimas décadas y no podemos permitir que ahora, por la popularidad que tiene el presidente, se venga a traste todo eso. No es posible que ahora estemos pensando en que se puede reformar para el presidencial. No podemos decir, no podemos pensar que lo vamos a hacer convirtiéndonos en un reprise de lo que ya pasó en Nicaragua, de lo que ya pasó en Honduras. No podemos. El Salvador debe crear su propia historia y debe crearla sobre la base de la legalidad, de la constitucionalidad y del sistema democrático que hemos instalado. Eso me parece a mí que ni siquiera debería estarse discutiendo. Pero hoy ya se comienza a discutir sobre esa reforma. Y no me parece que eso lo que haría es restar o volver al pasado. Generar condiciones para que haya una perpetuación en el poder. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que ha faltado? Educación. A generar un sistema educativo sólido a todos los niveles. Ha hecho falta una inversión decidida en educación, una inversión a grandes rasgos en educación, a grandes escalas en educación, que en todos los lugares existe una escuela, pero que esa escuela esté equipada, esté completa, que tenga maestros y que la estructura sea adecuada para todos los niños y niñas, que no tengan que caminar enormes cantidades de tiempo para llegar a la escuela. Todo eso es lo que ha hecho falta. La inversión pública en salud y en educación ha sido uno de los déficits de todos los gobiernos, al menos de los que yo recuerdo.
y luego de 2, 3 años de este gobierno y en salud, ¿verdad? Pero me parece a mí que el punto central por la cual ahora la población considera o ha llegado incluso a considerar la reforma a la Constitución para generar la reelección presidencial o que ahora se considera innecesaria la sala constitucional, innecesaria la Procuraduría, innecesaria Corte de Cuentas, o a tener ese nivel de odio hacia los titulares de las mismas, solo es producto de la falta de un sistema educativo sólido que permita a todos y a todas conocer lo que pasó en El Salvador, por qué estamos en lo que estamos ahora y cuál es la realidad que tenemos. Eso creo yo que es lo necesario. En materia de derechos humanos, yo considero que sería un gran impulso para la misma que haga una materia que se denomine ¿qué es el Procurador de Derechos Humanos? O si no es el Procurador, ¿qué es la Institución Nacional de Derechos Humanos? Y estar por lo menos cada ciclo impartiendo qué es eso. Porque a veces pensamos que mucha población ahora, de la que es simpatizante, cuando dice el presidente defensor de delincuentes, sí dice la población. Pareciera ser que eso es lo único que se hace. Y no somos defensores de delincuentes. Somos vigilantes del respeto, de la garantía, de la vigencia, de los derechos fundamentales, de todos los derechos y de todas las personas. Procurador, creo que se está evidenciando la deficiencia en el programa educativo salvadoreño. Siempre se ha dicho, por lo menos luego de la firma de los acuerdos de paz, el conocimiento del tipo de Estado que tiene, de los órganos del Estado, de sus competencias, la necesidad de conocer de las leyes y de la Constitución de la República, no es cuestión de abogados, debería ser cuestión de todos los salvadoreños. ¿A partir de dónde? Del trato que se le dé en el sistema educativo. Todo el mundo puede leer la Constitución, pero nadie la entiende, es complejo, sobre todo cuando vamos a cómo lo va a tratar la Asamblea Legislativa, el proceso de formación de ley, cómo termina todo ese proceso de formación en la Asamblea, en la Corte Suprema de Justicia. Realmente es complejo. Entonces, ¿cuánto hace falta? Porque de repente parecerá ser de que se quiere construir una monarquía en El Salvador y realmente se ha avanzado mucho. Hay que entender que los procesos son distintos también. La guerra dio para algo, pero no para todo. Los acuerdos de paz no dieron para todo. Los gobiernos, luego de la firma de los acuerdos de paz, no dieron para todo. El proceso continúa. ¿Cómo entender que estamos en un proceso y eso solo va a ser salvado cuando existe de verdad un programa de nación? Bueno, yo recuerdo que ahí por quizá 2009, 2007, se comenzó a hablar de un nuevo pacto nacional o de un nuevo plan de nación, una cosa así. Y mira, yo creo que es importante, Guido, retomar lo que la historia nos está enseñando. Esta pandemia generada por el COVID-19 nos ha venido a enseñar que debemos ser solidarios, que debemos ser humanos y que debemos de poner los intereses particulares en beneficio de los intereses generales. Esto de poner los intereses generales por encima de los particulares no es nada nuevo. Nos lo han enseñado desde el inicio de nuestra formación. Y en todas las materias yo recuerdo que siempre nos hablaban de eso. Pero cuando lo llevamos a la práctica, ¿cómo lo hacemos efectivo? Ahí es donde está el problema. Pero esta emergencia generada por el COVID nos ha venido a desnudar como país, ha venido a evidenciar la fragilidad que teníamos. Pero si hoy día, como consecuencia de esta pandemia, El Salvador no se unifica, El Salvador no se vuelve solidario y deja por fin los intereses particulares de lado, yo creo que difícilmente vamos a sobrevivir como nación. Para que podamos recuperarnos del daño que va a dejar esta pandemia, tanto a nivel físico, a nivel emocional y por supuesto a nivel económico, requiere que todos
que los diferentes sectores del país, políticos, académicos, gremiales, económicos, sociales, todos se junten y que comiencen a pensar qué quieren en El Salvador de aquí a 50, 60 años. El problema acá ha sido que se han hecho planes para 3 años, que son las elecciones legislativas, 3 años, que son las elecciones municipales, y 5 años, que son las presidenciales. Cada legislatura plantea un programa a 3 años, porque en 3 años va a estar otra vez en elecciones. Cada gobierno ejecutivo lo plantea para 5 porque es su gobierno. Pero no se plantea en el país para 50 años, para las siguientes 2 generaciones. Por eso es que las tuberías, por ponerle un ejemplo, las tuberías de las calles, de las ciudades, todas ya no dan abasto, porque fueron pensadas para corto tiempo y no pensaron en el crecimiento demográfico que se iba a generar. Entonces, yo creo que eso debemos rescatarlo y debe generarse ahora. La Constitución que tenemos de 1983 genera las condiciones necesarias para ello. Al día de hoy, me parece a mí que no es necesario ni la reforma significativa a la Constitución, ni la creación de una nueva Constitución. Las reglas que están previstas en la Constitución para mantener el sistema democrático y constitucional que ahora tenemos, da las suficientes herramientas para continuar avanzando en esa dirección. Pero un economista me decía, procurador, no es cierto que el gobierno actual esté interesado en reformar la Constitución. Así como está, le permite funcionar de esa manera. El propósito de lanzar una propuesta de reforma constitucional tiene como visión el 28 de febrero próximo, y esa también un mal cálculo. Platicaba recientemente, procurador, con un teólogo y me decía, el ser humano es mentiroso, es chambroso desde el tiempo de Matusalén. Pero pienso yo que el saludo, ya estamos terminando el programa, procurador, pero el mensaje que le debemos de enviar al pueblo salvadoreño para que denunciemos la mentira, descubramos la mentira y la denunciemos, y debemos exigir verdad, 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 porque eso también nos permite no ser instrumentalizados. por supuesto, ahí es donde se vuelve necesario la educación. Y a la par de la educación, por supuesto, un derecho importantísimo es el derecho a la información, pero una información objetiva, una información real, un periodismo serio, objetivo, que permita a la población informarse adecuadamente para que a partir de la información y la educación genere su propio análisis de la realidad para transformarla. Esa es lo que debe ocurrir. Si usted está informado de forma objetiva y está educado para interpretar la realidad, difícilmente un personaje le va a mentir y le va a hacer aterrizar en que la realidad es otra o diferente, para desde su óptica comenzar a realizar acciones de transformación de esa realidad. Eso me parece a mí. Por eso le digo, es esencial invertir en educación para generar niveles de conocimiento que permitan a la población hacer sus propios análisis a partir de una información objetiva que se pueda tener. Todavía da no sé qué al ver fotografías de una persona que recibe esa bolsa que le dan con azúcar y arroz y dicen, gracias, presidente. Yo pienso que si le queremos resolver los problemas de comida a la gente, enseñemos, le garanticemos que tenga comida toda la vida, pero irle a repartir y esperar que le den las gracias por un paquete que ha sido posible a partir de los impuestos que paga el pueblo, y van a buscar la imagen del campesino que vive en la peor miseria para entregarle una foto y publicarla. Realmente es un abuso a la realidad que vive este país. Vamos a continuar en otra oportunidad para ver cómo siguen los derechos humanos en el tratamiento de esa salud integral que no está ocurriendo en este periodo del COVID, y cómo sigue el tratamiento también para las personas, para los derechos humanos y los pacientes del COVID en esta oportunidad. De momento nos quedamos hasta acá. Un saludo a todos las personas
personas que nos han seguido en El Salvador y en el mundo entero. Un saludo al licenciado Aprobar, procurador para la defensa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias y siempre estamos a la orden. Muy buenos días.